Componentes literarios. Eso no lo sabía. Yo tampoco. Componentes Literarios. Para enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. ¿Por dónde no toco el borde de tu boca? Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. Hola, ¿qué tal amigos de Componentes Literarios? Los saludo con mucho gusto y bueno, estoy muy emocionada porque comenzamos con la segunda temporada de Componentes Literarios y bueno, no podía faltar una gran invitada para que haga apertura de esta nueva temporada. Y bueno, nos acompaña la doctora en literatura hispánica, Berenice Román Hurtado, quien nos va a hablar sobre el gótico en la literatura y específicamente de las escritoras latinoamericanas que están escribiendo. Y además también nos va a platicar sobre un bellísimo proyecto que tiene que ver con este tema. Disfrútenlo. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con las manos de El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Hola, Bere, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación. De verdad, me siento muy emocionada y más que tú nos hagas el favor de presentar esta segunda temporada, de dar apertura. Hola Gaby, hola a todo tu público, muchas gracias. Yo estoy muy contenta de participar porque debo reconocer que no conocía el sitio y ahora que lo estuve explorando, bueno, ya tiene una trayectoria y tiene cosas muy interesantes. Entonces estoy muy contenta de estar participando. Muchas gracias, Gaby. No, muchas gracias a ti y qué bueno que ya andas ahí viendo a ver qué tenemos de contenido, porque bueno, aquí nos interesa mucho que la gente se acerque a la literatura y al arte en general y que también conozca a través de diferentes perspectivas todo lo que acontece alrededor de estos temas. Y bueno, me gustaría mucho que para arrancar con esta entrevista pudiéramos ir viendo en principio cuál es tu trayectoria, que nos pudieras platicar a qué te dedicas ahorita, qué andas haciendo y después entrar en materia. Claro que sí, Gaby. Pues mira, principalmente yo doy clases en literatura, de literatura en licenciatura y en posgrado. Tengo varios proyectos ahí con alumnos y alumnas de posgrado en maestría y doctorado y sobre todo siempre dirigido a escritoras, ¿sí? Es sobre todo la escritura femenina, algo que siempre me ha interesado, es una de mis líneas de investigación más importantes, pero también me interesa mucho, como tú sabes, la teoría literaria. Entonces, siempre he tratado más o menos de conjugar ambas partes, ¿no? Es decir, por un lado, sí revisando en lo posible, pues las escritoras que van saliendo, la tradición, pero ver también cuáles son las formas teóricas, ¿no? Las estructuras novedosas que van surgiendo con este tipo de textos, ¿no? Entonces, particularmente me ha interesado mucho dentro de la teoría literaria, bueno, obviamente la teoría de género, ¿no? Y entonces la teoría feminista sobre todo, pero también me gusta mucho, me ha gustado trabajar cuestiones de escrituras del yo, autobiografía, autoficción últimamente sobre todo, y bueno, es otra de las ramas, ¿no? Que se ha estado desarrollando prolíficamente últimamente también, y hay muchas escritoras que también la han explorado, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo por ahí. En posgrado estoy también coordinando el área de literatura, lo que me da la oportunidad también de estar conviviendo con estudiantes que no necesariamente son mis asesorados, pero que están desarrollando ahí sus proyectos y que, bueno, me permiten conocer un poco más de lo que son los intereses actuales dentro de los alumnos, ¿no? Y que también me parece muy enriquecedor. Estoy en el Sistema Nacional de Investigadores y bueno, por eso mismo una parte importante de mi labor está dirigida a la investigación y bueno, es un poco lo que venimos a platicar también hoy, ¿no? Uno de los proyectos que estamos realizando actualmente con un grupo de colaboradores, ¿no? De doctores, maestros en literatura, es precisamente este proyecto de escritura
de mujeres, ¿no? Escritoras que se han inclinado por revisar un tipo de literatura que no es nueva, pero que ellas están renovando, ¿no? Este género gótico que, como vamos a platicar ahora, pues más que un género en sí, en términos de neogótico, lo que se ve son ciertos rasgos y un fenómeno, ¿no? Algo que está sucediendo ahorita y que me parece importante resaltar, ¿no? Entonces, por eso mi interés de desarrollar este tema por ahora y que, bueno, finalmente está sumando mis dos intereses, ¿no? Por un lado, las escritoras y por otro lado, revisar teóricamente cómo es que el género se va actualizando y cuáles son los motivos que en este momento están importando más para estas escritoras. Así es, Bere. Pues bueno, muchas gracias por esa introducción y para que también los componentes te conozcan y sepan que eres de las mejores haciendo este tipo de investigaciones y yo por eso también estoy muy contenta de que nos traigas aquí estos temas y por supuesto también ver cómo es que la literatura va teniendo estos movimientos a través de los cambios sociales, a través de las diferentes configuraciones que participan dentro de la misma sociedad. Entonces, me gustaría mucho que también habláramos un poquito acerca de el gótico en la literatura y cómo es que va teniendo otros matices a través de varias situaciones, América Latina y, por supuesto, el género femenino y cómo se van estableciendo para que vayamos viendo que hay varios cambios y que son muy importantes reconocer. Sí, Gaby. Creo que el término gótico, ¿no? Es un término que todos conocemos, ¿no? Está en el imaginario colectivo y ocupa un lugar importante, ¿no? Sobre todo los medios masivos han hecho de él, pues, una especie de rasgo, ¿no? Artístico a veces, que se ha desarrollado mucho, por ejemplo, en el cine, ¿no? Y que también se ha impregnado en otros sitios, ¿no? Entonces es algo con lo que todos tenemos cierta familiaridad. Sin embargo, es distinto, ¿no? Es decir, la idea que se tiene del gótico como un movimiento artístico y luego como de alguna manera deriva en un género literario, pues tiene un recorrido, ¿no? Es decir, como movimiento estético, estoy segura de que todos hemos escuchado de las catedrales góticas, por ejemplo, Ajá, ¿no? sí. Entonces es todo un movimiento que surge en la Baja Edad Media, ¿no? Por ahí todos conocemos estas catedrales que son del siglo XI, XII, XIII, ¿no? Y que sobre todo responde precisamente a una inquietud estética, ¿no? Artística que tiene que ver con la arquitectura, ¿no? Y que mucho más adelante, ya por ahí del siglo XVII, empieza a desarrollarse como literatura, es decir, se retoman todas estas ideas de los castillos, ¿no? Y de los espacios muy particulares de la Edad Media para generar ciertas historias que desarrollen emociones particulares, ¿no? El miedo, sobre todo, ¿cierto? Sí. Entonces, surge en Alemania el gótico, pero se va a desarrollar posteriormente en el siglo XVII, como les decía, en Inglaterra, ¿no? Surge de alguna manera como una especie de contrapropuesta a la ilustración, es decir, a todos estos ideales racionales, ¿no? Positivistas, que finalmente trataban de poner a la ciencia y a la razón por encima de la emoción, ¿no? Y de cualquier otra cuestión que tuviera que ver con subjetividades, ¿no? Y que finalmente es ahí donde se ubica todo lo que tiene que ver con el arte. Pues entonces, en respuesta a todos estos formas de pensamiento e ideales, surge el gótico, ¿no? Muy cercano, muy parecido a los motivos del romántico, ¿no? De lo romántico, del romanticismo. Ya saben, todas estas cuestiones que tienen que ver con el personaje decadente, ¿no? La degradación de la sociedad, una cierta como claroscuros, ¿no? De personajes, de sitios, que finalmente van construyendo una atmósfera particular que en combinación con esta arquitectura de la que estábamos hablando antes, pues va generando estos escenarios con los cuales estamos tan familiarizados, ¿no? Estos escenarios oscuros, ¿no? Atormentados, personajes con vidas trágicas y demás, y que, bueno, finalmente se va ubicando como un subgénero de la literatura de terror, ¿no? En ese momento.
Entonces, más o menos a grandes rasgos, pues esto es lo que más o menos donde surge. Se establece como tal con Walpole, un autor del siglo XVIII, que pues empieza a generar una serie de novelas que tienen que ver con todo esto, en donde las fortalezas, ya sabes, así oscuras, húmedas, ¿no? Con pasadizos ocultos, calabozos y demás, pues empiezan a ser los sitios en donde surgen historias, narraciones inquietantes, ¿no? Siniestras, misteriosas, y que van pues combinando todo esto macabro con también lo que habíamos dicho antes, ¿no? Con lo romántico, estos personajes que sufren, ¿no? Que se dejan llevar por emociones como la pasión, la melancolía, pero que también obviamente están dominados por el miedo, ¿no? De aquello que se está contando, ¿no? Que está surgiendo. Entonces, este autor, Walpole, hizo muchas novelas en este sentido y bueno, se van consumiendo con mucho interés y bueno, así como él, bueno, van surgiendo otros y demás, pero aquí lo que me parece rescatable decir es que obviamente pues el género se va banalizando de alguna manera, ¿no? Se va haciendo del gusto de la mayoría, por lo tanto, es un género que no se va a trabajar tanto en la forma o en el estilo, y que entonces, por lo tanto, de esta época, pues tiene pocas novelas o pocas obras verdaderamente artísticas, digamos, ¿no? Sino que se consumían mucho y entonces se hacían muchas que no necesariamente cumplían con todos estos aspectos, ¿no? Lo mismo que sucedía en la Edad Media con las novelas de caballería, ¿no? Que hay muchísimas, Claro. o hubo muchísimas, pero son pocas las que verdaderamente alcanzan a sobrevivir, ¿no? O alcanzan ciertos rasgos de lo que llamamos estético, ¿no? Entonces, por eso me parece muy interesante lo que está sucediendo actualmente, porque se retoma del gótico, sí, ciertos motivos, ciertas cuestiones que tienen que ver con todos estos espacios de los que hemos hablado, ¿no? Y demás, pero ya con una calidad estética y con una calidad de escritura, pues otra, ¿no? Mucho mejor. Entonces, creo que eso es algo que hay que subrayar porque no importa nada más los temas, ¿no? Que se pueden encontrar ahí, aunque por supuesto refigurados, ¿no? Y actualizados, pero que también tiene esta otra parte de valor propositivo, en donde, bueno, hay mucho que explorar, ¿no? Yo creo que estas escritoras verdaderamente están ofreciendo algo que vale la pena estudiar. Y sabes qué, que además de todos estos cambios que nos estás demostrando y que nos comentas, también me parece algo muy importante hablar acerca de la emoción del miedo y que también tiene diferentes matices y como tú en uno de los textos que leí hablabas sobre las versiones del miedo y cómo es que eso también se adapta porque la sociedad va cambiando y va matizando esto, ¿no? Entonces es muy importante retomar el miedo porque ya habíamos tenido antes un episodio sobre esto y me pareció muy fructífero que a la gente le llamaba la atención ver que el miedo a través del entretenimiento, de la literatura, ha tenido también cambios, ¿no? Cambios que se ha visto, además de la evolución, también se han visto circunstancias que se apegan un poco más al reflejo y a las inquietudes de la sociedad, ¿no? Que, por ejemplo, a lo mejor dependiendo de la sociedad en la que nos hallemos o del contexto social en el que estemos, vamos a tener diferentes situaciones que nos causen mayor miedo, ¿no? Ahora, pensando en esto, si se toma en cuenta, no sé, las voces femeninas, vamos a también ver diferentes circunstancias que llamen la atención y que no se queden solo en ese plano superficial, sino que aquí ya se va teniendo en cuenta mayores detalles que sí tienen que ver mucho con el tiempo y la época que estamos viviendo y que se está visibilizando más, ¿no? Como es esta cuestión de género, esta cuestión de violencia social y el horror que trae consigo, ¿no? Entonces me gustaría que nos platicaras acerca de estos cambios justamente por los objetivos que se están logrando y que también se están revelando a través de escritoras y a través de sus textos.
Esto que dices, Gaby, es muy importante porque, en efecto, el miedo va a ser una de las emociones que se están explotando y explorando en este género. Sin embargo, como tú bien señalas, pues no nos da miedo lo mismo, ¿no? Ya no nos da miedo lo mismo. Se tiene que actualizar esto porque muchos de los motivos que, por ejemplo, en el comienzo del género podían ser inquietantes, ahora pueden ser risibles, ¿no? Es decir, es muy interesante entender que finalmente cualquier emoción que se vaya a buscar dentro de un texto literario, construir dentro de un texto literario, se construye con el lenguaje, ¿no? Y esta construcción con el lenguaje, pues entonces requiere de una particular destreza para poder lograr verdaderamente que esa emoción que se está queriendo construir llegue al lector. Entonces, no es solo que me da miedo, sino además la manera en cómo están narrando estas escritoras, lo que verdaderamente logra, ¿no? Alcanza que la emoción se cumpla dentro de los textos. Estas escritoras son lectoras, obviamente, de una tradición de escritoras, ¿no? De mujeres que ya habían explorado también el miedo, ¿no? Y la literatura de horror o la literatura inquietante, sobre todo en la literatura femenina, ¿no? Entonces, son herederas, digamos, de escritoras como María Luisa Bombal, ¿no? Con La Amortajada, Elena Garro, Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila, que son escritoras que exploraron todas estas cuestiones del miedo y el miedo psicológico, ¿no? Es decir, la carga emotiva que traen estas mujeres, los personajes, y cómo se transforma a veces en situaciones que pueden ser sobrenaturales inclusive, ¿no? Sin embargo, los miedos que tienen estas escritoras, ¿no? Hablando en términos muy generales, por supuesto, están muy relacionados en general con las relaciones de pareja. Entonces es interesante ver cómo en un momento en el que la mujer está buscando emanciparse, ¿no? Está buscando un sitio desde donde decir lo que se considera femenino en ese momento o lo que no se ha dicho hasta ese momento sobre lo femenino, pues entonces se van a abocar a todas estas cuestiones que tienen que ver más con lo cotidiano, con lo íntimo, con finalmente lo que está sucediendo en la vida cerrada, ¿no? Es decir, en la casa, con las relaciones o en las relaciones íntimas y algo que finalmente ahorita cambia, ¿no? Ahora los intereses ya son otros. Hay escritoras que incluso han dicho explícitamente, ¿no? Que ya no les interesa estar hablando, por ejemplo, del cuerpo y demás, ¿no? O en los términos en los que lo habían hablado pues sus antecesoras, ¿no? Finalmente, estas generaciones arriba de ellas, sino que más bien les interesa estar explorando, como tú estabas diciendo, cuestiones que tienen que ver con una cotidianidad social que resulta ya opresiva, ¿no? Por muchas razones. Obviamente, en primerísimo lugar está el miedo que se genera por la violencia contra la mujer, ¿no? Y que va a ser un tema recurrente en todos estos relatos para, obviamente, subrayar algo que está sucediendo en general en toda América Latina ya como escandaloso y que está permitiendo que estas escritoras lo exploren desde estos espacios que se vinculan un tanto con lo gótico, pero que están actualizándose en urbes, ¿no? En espacios que tienen que ver más con América Latina. Ya no son los castillos necesariamente, obviamente, ¿no? Porque eso no corresponde a América Latina, sino más bien sitios naturales. No sé, por ejemplo, hay una ramificación por ahí que es el gótico andino y que obviamente tiene que ver con toda esta zona. Están las urbes, ¿no? Sobre todo las argentinas están escribiendo mucho sobre las urbes. Todo lo que tiene que ver con situaciones ya de metrópolis, pues es lo que les importa a estas escritoras subrayar. Hay una especie como de cuestionamiento del pasado, ¿no? Una revisión de la historia, de lo político, de lo social. Lo femenino ya no tiene esos matices hasta cierto punto esencialistas, ¿no? Que estaba viendo la generación anterior, sino que más bien todas estas cuestiones que se rescataban como lo meramente femenino se van a distorsionar, ¿no? Se van a romper, como el amor, la maternidad, van a ser temas que van a retomar estas autoras, pero para escribir historias verdaderamente inquietantes, ¿no? En donde se fracturan, se abren estos temas
y se muestra una forma de realidad muy diferente a la que se había mostrado antes, ¿no? Entonces, obviamente el miedo es el miedo a toda esta amenaza cotidiana que no es exclusivo, por supuesto, de las mujeres, pero que en la literatura escrita por mujeres se está manifestando desde estos temas, ¿no? La violencia, la ruptura de las relaciones familiares, la imposibilidad de vinculación con el otro, con la pareja, la maternidad ya no idealizada, ¿no? Sino a veces incluso monstruosa. Entonces, todo eso son cuestiones que se están trabajando desde la emoción del miedo precisamente y que en algunas de ellas tiene estos matices o estos toques góticos, ¿no? Hay incluso las novelas que son abiertamente góticas, ¿no? Que están hablando, por ejemplo, de mujeres vampiro, ¿no? Y de sitios, ¿no? De atmósferas, de situaciones que tienen que ver con estos tópicos muy, muy identificados con lo gótico, ¿no? Pero también ya se entiende el gótico urbano como todo aquello que tiene que ver también como con lo apocalíptico, ¿no? Como el fin de mundo y demás. Y entonces también se incluyen narraciones que tienen que ver, por ejemplo, con ciencia ficción, ¿no? O, con lo que tiene que ver con esto que se denomina poshumano, que tiene que ver con máquinas, ¿no? Con robots, con aquello que ya no es meramente humano, sino que está rebasando y está trayendo a cuestión situaciones como post-apocalípticas, ¿no? También. Entonces, todo eso son distintas formas en las que se está explorando estas versiones del miedo, ¿no? De las que tú hablabas. Así es, Bere. Por ejemplo, leer a Fernanda Ampuero y tiene también mucho que ver con eso que hablas de las relaciones, sí de pareja, pero también de cómo se lleva la estructura en las familias, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención el cuento de Crías o el cuento de Subasta y justo habla sobre las rupturas en estas relaciones familiares con el papá, con los hermanos y cómo se lleva a cabo toda esa visibilización de la violencia a través de cómo se mueven las protagonistas, ¿no? Me parece muy interesante hablar también de eso y de que nos platiques, por ejemplo, en el proyecto que estás a punto de ir lanzando en materia de investigación. ¿Cómo es este proyecto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se llama? Cuéntanos. Sí, bueno, el proyecto se llama Neogótico Latinoamericano en la literatura escrita por mujeres y bueno, la intención es revisar, es un libro colectivo en el que vamos a revisar entre 8 y 10 escritoras. Bueno, traté más o menos de que hubiera escritoras de distintos países, ¿no? Aunque hay muchísimas argentinas, por ejemplo, que están trabajando muy bien, ¿no? Y este género, pero bueno, traté de que no, hay dos argentinas, me parece, no, hay 3 argentinas, pero bueno, también tenemos, por ejemplo, está Ampuero, ¿no? Ampuero que es de Ecuador, está Michelle Rodríguez, que es de Venezuela, o Giovanna Rivero de Bolivia, Mónica Ojeda. también de Ecuador, bueno, de Argentina está Mariana Enríquez, está Samantha. Samantha Schweblin, Valeria Correa Fis, o sea, hay muchas escritoras muy importantes que tienen textos muy interesantes, ¿no? Textos muy inquietantes. La intención fue tomar textos que de alguna manera sí están retomando todas estas cuestiones de las que hemos hablado respecto del gótico, para que funcionara como un espectro que sí está siendo representativo de lo que estamos buscando, ¿no? Como te estaba diciendo hace un momento, hay textos muy evidentes, ¿no? Todos estos que son de vampiros, como El Mala Sangre de Rochi Rodríguez, o esta Sed, ¿no? También, que son de vampiros, ¿no? Pero hay otros como los de ciencia ficción, ¿no? Que también es muy interesante, de Andrea Chapela, que es una jovencita, ¿no? Mexicana,
que se llama Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio, que también es un libro, este es un libro de cuentos, es muy interesante en ese sentido, y que también se ubica dentro de lo gótico por esta idea de fin de mundo, ¿no? No todos los cuentos, pero algunos cuentos se ubican muy bien en ese sentido. Esto que estábamos diciendo antes sobre las maternidades así medio extrañas, pues la novela de Samantha Schweblin, la de Distancia de Rescate, revisa eso. También la de Mónica Ojeda, Mandíbula, también tiene que ver con estas cuestiones terribles, ¿no? De lo que es la maternidad, también con una cuestión de abyección ahí en relación con el cuerpo y demás, ¿no? Es interesante que hay muchos cuentos, ¿no? Casi todas ellas están escribiendo cuento y creo que tiene que ver con esta tradición de la oralidad, ¿no? Que también se trata de rescatar. Hay autoras que están tratando de ir a lo primitivo, ¿no? A ciertas raíces culturales, étnicas de pertenencia, ¿no? Y que a partir de ellas están tratando de hacer una revisión de todas estas cuestiones más oscuras, ¿no? Por ejemplo, Ana Paula Maia en Brasil, Entierre a sus muertos, tiene un poco que ver con eso, ¿no? Que van revisando todos estos caminos como del bien y el mal, ¿no? Pero ya más arraigado en cuestiones que tienen que ver con lo propio, ¿no? En mitos, leyendas que también tienen que ver más con lo propio y ya no aludiendo a cuestiones europeas, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera en el estilo. Entonces, pues más o menos es eso lo que estamos tratando de revisar en el proyecto. La intención es que sea un buen espectro, ¿no? Un buen mosaico de distintas autoras. Y bueno, finalmente, obviamente no trata de ser abarcador, pero creo que puede ser un buen comienzo para aproximarnos a este tipo de escritoras y a este tipo de literatura. Bueno, Bere, y con esto me gustaría también que nos platicaras cuáles son las estrategias que estás formando para que este proyecto se lleve a cabo y siga pues en pie. Platícanos. Bueno, mira, algo que para mí ha sido importante también en mi trabajo como académica es la formación de recursos humanos. ¿Esto qué es? Pues atraer a jóvenes investigadores a los proyectos que estoy realizando o que se me ocurre de pronto realizar para crear este tipo de libros, ¿no? Que me parece que son muy importantes para los alumnos que vienen después también, ¿no? Entonces, este libro se está haciendo con la colaboración de distintos doctores ya, algunos maestros que son apenas egresados, ¿no? Apenas han obtenido su grado y que están trabajando muy bien, pero que apenas están como buscando su sitio, ¿no? Y entonces también es una forma de proyectarlos a ellos, de darles la oportunidad de encontrar sitios para publicar. Y también, obviamente, para mí es muy enriquecedor tener este tipo de proyectos colectivos en donde ellos me dan, ¿no? Me aportan también su conocimiento, su experiencia también como escritores, ¿no? Como intérpretes de la literatura y que creo que genera textos interesantes, ¿no? Porque finalmente supone la visión de varias personas respecto de un mismo tema en donde, bueno, en este caso cada uno trabajará con una autora y trataremos entre todos también, porque estamos en comunicación naturalmente, de que haya cruces, ¿no? En los distintos artículos, que haya cruces entre los capítulos para darle unidad al texto. Al final, pues lo que intentamos hacer con este texto es generar una puerta, ¿no? Dentro de la universidad, de la facultad, por donde los alumnos de licenciatura, ¿no? O también los académicos, ¿por qué no? Se den cuenta del tipo de escritura que se está haciendo en general, ¿no? En gran parte, y que pues la conozcan y la estudien y la revisen, ¿no? Yo creo que es un fenómeno el que está surgiendo ahorita, muy interesante, obviamente impulsado por la cuestión editorial, ¿no? Con enormes intereses ahorita por difundir la escritura de mujeres y que pues nos permite a nosotros también estar leyendo muchas obras, ¿no? Es decir,
ya no es como antes, que de pronto todas estas producciones del resto de América Latina no nos llegaban tan fácilmente, sino que ahora se pueden acceder a ellas de alguna manera y eso es muy bueno, ¿no? Es decir, puede estar leyendo argentinas, bolivianas, peruanas, brasileñas, es algo que nos enriquece también porque nos deja ver cuál es el sitio también de la escritura y de la literatura mexicana en relación con el resto de Latinoamérica. Yo espero que este libro sea entonces una forma de introducirnos a todo este mundo y que además a partir de él también se haga otro tipo de revisiones en relación con esto, ¿no? Es decir, también obviamente hay escritores varones, ¿no? Que están trabajando con el género y que sería muy interesante, ¿no? También hacer un libro, por ejemplo, con este tipo de autores. Entonces, bueno, esas son nuestras aspiraciones con este texto que esperamos que bueno, sí se haga realidad este año y que le sirva a muchos, ¿no? Que sea de utilidad. Así es, y también es muy importante porque, como decías desde el inicio de esta plática, el ver, por ejemplo, el proceso también de actualización en la literatura y sobre todo de que se dé apertura, como dices, a personas recién egresadas o a mismos alumnos de la licenciatura y académicos para que se vean estas formas y estas estrategias también en cuanto al uso de la teoría y las metodologías diversas para ir actualizando estos temas y sobre todo para que sea más visible lo que se hace alrededor de América Latina y sobre todo ver que también las mujeres están tomando gran posicionamiento en estos temas, ¿no? Y creo que eso cabe resaltar mucho porque no es solo la cuestión de que sean mujeres escritoras, sino que se están metiendo de lleno en temas que nos interesan a todos y que son temas que son populares, pero que también tienen otras situaciones implícitas que seguramente a través de los artículos vamos a encontrar y vamos a ver que no son tan fáciles de ver en una lectura rápida o en una lectura escueta, pero aquí seguramente vamos a encontrar lazos y relaciones, como bien lo dices, con otros lugares y sobre todo con otras voces. Sí, así es, Gaby, esa es la intención, ¿no? Que se vea como a partir de un género que, como bien dices, es muy conocido, ¿no? Y se ha trabajado mucho en otro tiempo y con una intención particular, ahora estas escritoras están retomándolo para crear representaciones distintas, por ejemplo, de lo femenino, ¿no? Es decir, lo femenino, la representación del modelo de lo femenino en el gótico que conocemos, pues en general es negativo, ¿no? O sea, la bruja, la hechicera, la seductora, la impía, ¿no? O con personajes femeninos débiles, ¿no? Como víctimas. Y ahora, bueno, con estas escritoras se están configurando nuevos imaginarios alrededor de esto, como mujeres que finalmente responden a su sociedad, a su situación, a su posición dentro de la sociedad y que son mujeres reales, ¿no? Mujeres que se mueven en, como decía, imaginarios particulares que implican a lo mejor ciertas mitologías también, pero también esta creación de imaginarios fantásticos, ¿no? Que pueden incluir distopías y que pueden incluir otro tipo también de escenarios, ¿no? Y que obviamente están modificando también el tipo de personaje femenino que se está creando. Entonces, pues sí, yo espero que todo esto les resulte interesante, ¿no? Que les resulte atractivo, porque yo creo que es bien importante estar al tanto, ¿no? De lo que está sucediendo en otro tipo de escritoras y en otro tipo también en países distintos al nuestro, ¿no? Que finalmente cargan problemas y situaciones y necesidades muy similares. Así es, Bere, y sobre todo ese proceso de identificación y de ver que la literatura rompe muchos esquemas y que a través de ellos, pues también por eso nos enganchamos tanto en leer y en las diferentes historias que nos van presentando. Y ahora que decías esta situación, que seguramente a los componentes que nos están escuchando les van a interesar mucho y bueno, gracias también que ya nos
soltaste varios nombres de escritoras y textos y seguramente van a ir corriendo a leerlos y pues vamos a estar muy atentos, Bere, de cuando ya salga este proyecto, que ya esté editado, y aquí seguramente también te estaremos buscando para que nos lo presentes y veamos poco a poco a ver qué nos traen los artículos que va a contener. Ay, sí, muchas gracias, Gaby. Sería maravilloso que lo pudiéramos presentar por acá. Claro que sí. Muchas gracias. Estaría muy bueno. Muchísimas gracias, Bere, nuevamente por tu presencia aquí en Componentes Literarios. De verdad, me emocionó mucho, me emociona que tenga gente como tú aquí participando en el podcast y sobre todo que des apertura a la nueva temporada de Componentes Literarios. Muchas, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Gaby. Lo disfruté mucho y claro que me encantaría regresar. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, Componentes Literarios, estoy muy contenta de que nos hayan escuchado en un episodio más y quiero recordarles nuestras redes sociales. Ya saben, estamos como Componentes Literarios en TikTok, en Instagram, en Facebook, y así también nos pueden encontrar en las diferentes plataformas de podcast. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Gaby Pérez y nos escuchamos en un próximo episodio. Esto fue Componentes Literarios. Tum 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 tum.